vamos a dar inicio a esta defensa de tesis de maestría. Entonces, este trabajo ha sido dirigido por Ricardo Alzate, quien les habla, la codirección de la profesora María Alejandra Mantilla, y en la mañana de hoy nos acompañan los profesores Eduardo Mojica Nava, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en calidad de evaluador, y asimismo el profesor de la E3T, Juan Manuel Rey López, actuando también en calidad de evaluador. Entonces, Fabián, en este momento te cedo la palabra para que por favor prosigas con la presentación de tu trabajo y posteriormente entonces realizaríamos la sesión de preguntas. Entonces, vale. puedes proseguir, Fabián. Vale, muchas gracias. Buenos días para todos, mi nombre es Fabián Leonardo Forero Ordóñez y voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Control centralizado para una microred aislada basado en el aprovechamiento de recursos renovables. Mi director es el profesor Ricardo Alzate Castaño y mi codirectora la profesora María Alejandra Mantilla Villalobos. A manera de contenido, iniciaré con una introducción del tema para posteriormente continuar con la definición del problema. A partir de esta se planteará una propuesta de solución, posteriormente una caracterización del sistema experimental, validándolo en un escenario de prueba y posteriormente conclusiones. A manera de introducción, como se muestra en la figura, en Colombia existen actualmente regiones conocidas como zonas no interconectadas. Dichas regiones constituyen el 51% del territorio nacional y cuentan con un suministro parcial o no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Las regiones que cuentan con el suministro parcial funcionan en su mayoría con plantas a diésel o gasolina, las cuales generan daños ambientales, están sometidas a los cambios en el precio del crudo y para ser transportada requiere ser llevada por largas extensiones de terreno. En vista de esta situación, se han desarrollado sistemas de generación distribuida en donde se aprovecha recursos renovables a nivel local principalmente, en donde se pueden aprovechar recursos disponibles en cada región, sea el caso eólico, hidráulico o solar fotovoltaico, evitando así el costo de grandes sistemas de transmisión para llevar la energía desde un punto del sistema interconectado nacional hasta los centros de consumo en las regiones aisladas. Como definición del problema, se puede considerar 3 unidades de generación. Una unidad podría ser un generador a gasolina preexistente o adquirido para el proyecto, una unidad de generación solar fotovoltaica y una unidad de generación que podría basarse en energía hidráulica o eólica, aprovechando pues la gran riqueza hidráulica de nuestro país. Al combinar estos 3 recursos se podría alimentar una carga de alguna comunidad en donde cada generador participaría con una porción de la potencia para suplir de esta manera la potencia de la carga más las pérdidas propias del sistema. En caso de que uno de estos generadores, como por ejemplo el solar fotovoltaico, no pueda entregar potencia debido al final del día o a condiciones climáticas variables, entonces la sumatoria no cumpliría la demanda requerida por la carga. Y de aquí surge un concepto importante asociado con la gestión de recursos energéticos. Esta gestión de recursos a nivel de simulación y en la literatura se ha abordado a través de 3 niveles de control, donde el nivel 0 corresponde con el control de inversores y convertidores a nivel local. El nivel 1 genera una tensión de referencia para los controladores del nivel 0, en donde considera un ángulo de desviación de potencia, que será generado por el nivel secundario, por el nivel 2. Entonces el nivel 1 aporta la tensión de referencia y el nivel 2 aporta el ángulo para generar un reparto de potencia entre las diferentes unidades de generación. En este esquema se muestra la conexión en paralelo de un sistema renovable que se representa como una fuente de tensión en corriente continua. Esta fuente de tensión en corriente continua se conecta en cascada con un inversor de potencia, en donde la potencia es transformada a corriente alterna.
y esta potencia en corriente alterna debe ser sometida a una etapa de filtrado compuesta por un filtro LSL, en donde se eliminan los armónicos de alta frecuencia generados por el switcheo de los interruptores del inversor. Teniendo ya la señal en corriente alterna, puede ser conectada en paralelo con una planta gasolina, una microred o un sistema complejo representado por una fuente de corriente alterna y una impedancia. Y el objetivo de esto sería alimentar alguna carga específica. A partir de esto, pues, se pueden tomar medidas de tensión y corriente para el cálculo de las potencias, y el control de nivel 2 aportaría la potencia de referencia o el ángulo, y el control primario se encargaría de construir la señal de tensión que tendría las características deseadas. Esta señal de tensión de referencia entraría a los lazos de control de tensión y posteriormente al control de corriente, que para este caso fueron abordados como controladores del tipo resonantes. Como salida de control resonante tenemos una señal sinusoidal que será la referencia para el SPWM, que se encarga de construir los disparos de los inversores de potencia. De manera global, tenemos dos generadores que operan bajo un control cero, que será el control local, y un control secundario dará las referencias para el control cero, y el control secundario será el que aporta la relación entre las potencias para la operación adecuada del sistema. Alrededor del mundo se han desarrollado diversos laboratorios, como por ejemplo el laboratorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, en donde se cuenta ya con una gran infraestructura, al igual que el laboratorio de la Universidad de Aalborg. De estos laboratorios cabe destacar que las fuentes de generación corresponden con fuentes de corriente continua y no con fuentes reales. En resumen, se destaca principalmente los resultados a nivel de simulación. Diversos laboratorios alrededor del mundo emulan sus fuentes de generación y existe la necesidad de implementación de fuentes de generación más realistas para el estudio de aplicaciones de estrategias de control. A partir de esto, se plantea el objetivo general del proyecto, que es diseñar y construir un sistema de control para la gestión centralizada de recursos renovables en un prototipo de microred aislada. Y los siguientes objetivos específicos. A partir de esto, pues, se plantea la propuesta de solución de integrar a nivel experimental un sistema compuesto por una unidad de generación fotovoltaica y una unidad basada en un motor jaula de ardilla, que es conocido como un generador de inducción autoexcitado. Estas topologías requieren unas etapas de electrónica de potencia para su operación. El motor jaula de ardilla, la potencia en corriente alterna debe ser transformada a corriente continua para poder realizar estrategias de control como la extracción de máxima potencia o la operación en algún punto de potencia deseado por el sistema. De igual manera, al sistema fotovoltaico se le aplicarán algoritmos de extracción de potencia y esta potencia será transformada a corriente alterna para poder alimentar cargas comerciales. La conexión física entre estos dos sistemas se realiza empleando un algoritmo EPLL, que será discutido posteriormente, y este sistema de energías renovables se mezclará con un recurso no renovable, que es una planta gasolina que fue adquirida para este proyecto de investigación. El sistema también comprende una etapa de sensado, una etapa de estrategia de control y gestión de recursos, y dispositivos de actuación, que son los que dan las referencias a las diferentes etapas del sistema. La caracterización de la operación individual. Inicialmente vamos a abordar el sistema fotovoltaico aislado. Este sistema fotovoltaico se considera en una operación sin almacenamiento de energía, debido a que se cuenta con una planta de respaldo a gasolina, y también debido a la reducción de costos, ya que las baterías son un elemento que es bastante costoso para este tipo de sistemas. Además de esto, la infraestructura existente en el laboratorio para el sistema solar fotovoltaico
y la problemática con los algoritmos tradicionales que se presentaron. Entonces, alrededor de esto se puede mencionar que se realizó la operación bajo un controlador PI a nivel de simulación para regular la tensión del bus de corriente continua. En este se analizaron dos escenarios principalmente, en donde en línea a trazos se presenta un escenario de baja carga en donde el sistema sigue una referencia de tensión establecida de manera favorable. Sin embargo, al realizar un escenario de operación con una carga cercana a la del punto de máxima potencia, el sistema luego de un tiempo colapsa debido a que comienza a operar en el plano izquierdo de la curva de máxima potencia. En la operación bajo MPPT perturbar y observar fue analizada también, en donde se obtuvieron resultados favorables para una potencia alta, pero para una potencia baja el sistema cargó en exceso el link DC debido a la diferencia de potencia que se presenta entre la potencia generada y la potencia consumida por el sistema. En vista de esto, se planteó un algoritmo PPT que opera en el punto de potencia. La propuesta del algoritmo PPT modificado lo que hace es combinar el algoritmo MPPT perturbar y observar y un algoritmo de control PI que modifica la referencia de tensión y opera de esta manera en el punto de potencia, garantizando así la operación de regulando la tensión del link DC. Acá se puede observar en la simulación que se tiene una referencia, el sistema sigue la referencia de la tensión a pesar de que se encuentra en una operación de baja carga. De otro lado tenemos que este algoritmo fue presentado en el Congreso ROPEC, desarrollado en Ixtapa, México, en noviembre del 2020. Ahora, el sistema fotovoltaico aislado implementado a nivel de laboratorio fue desarrollado en la tesis doctoral de la profesora María Alejandra Mantilla Villalobos y pues será empleado en este proyecto modificando los algoritmos de control del sistema, empleando el algoritmo PPT. Entonces, tenemos la tarjeta iSpace, una etapa de sensado y aislamiento, un convertidor de CS tipo elevador, un inversor de potencia y un filtro LCL, y una resistencia de carga suave. La tensión del sistema fotovoltaico, como se puede observar, estos datos son experimentales, no permanece en el punto de máxima potencia, sino que él se está moviendo constantemente dependiendo de la carga que debe alimentar. Por otro lado, tenemos la tensión a la salida del sistema, que oscila alrededor de los 250 voltios, que fue la referencia establecida, a pesar de las variaciones en la potencia. Y tenemos la potencia media, que pues como se puede observar, el sistema fotovoltaico se va a adaptar dependiendo de las condiciones de carga que el sistema tenga o que el secundario le diga que debe operar. Posteriormente, se realizó la caracterización del generador de inducción autoexcitado. Este está compuesto por dos motores jaula de ardilla. El motor corresponde con la máquina azul, que opera a 3600 RPM. La velocidad es un parámetro importante debido a que el motor no operará como generador, sino se sobrepasa la velocidad nominal. La velocidad nominal de esta máquina es de 1800 RPM. La función del motor es principalmente emular una turbina hidráulica o eólica para obtener así un comportamiento similar al de una turbina. Se cuenta también con una etapa de sensado, un variador de frecuencia que es quien da la velocidad, establece una velocidad en el motor, y un banco de capacitores. También se cuenta con un rectificador de corriente alterna, corriente continua y unas cargas resistivas. A partir de este sistema experimental se pudo obtener la curva de potencia-tensión, que cuenta con una curvatura similar a la de un sistema fotovoltaico,
Y en vista de esto, pues se puede presumir que se pueden aplicar algoritmos que se usan en los sistemas fotovoltaicos como el MPPT o el PPT que fue propuesto en este proyecto. Sin embargo, cuando se comenzaron a realizar pruebas integrando el convertidor DC-DC elevador, este presentó algunas fallas y los transistores que teníamos disponibles en el laboratorio pues se quemaron, y debido a condiciones de pandemia pues no fue posible adquirir unos nuevos transistores de potencia. En vista de esto se planteó una propuesta de solución que consiste en utilizar la red eléctrica, rectificarla en corriente continua, y de esta manera obtendríamos una tensión en corriente continua regulada para alimentar directamente al inversor de potencia. La planta, el recurso no renovable, también fue caracterizado. Corresponde con una máquina de la marca Evans, que está conformada por un motor a gasolina de 3 HP y 90 centímetros cúbicos y 3600 RPM. Y el generador corresponde con un generador de 1.6 kilovatios que opera a 110 voltios y 60 Hz. Este fue caracterizado realizando variaciones de carga, una carga de tipo resistivo, fue conectada en sus terminales y se realizaron variaciones para observar si respondía de forma favorable ante estos cambios, observando que sí realiza variaciones. La tensión RMS también opera en alrededor de los 110 voltios, presentando algunos picos. Y la frecuencia presenta una gran problemática debido a que oscila bastante, puede pasar de 60 Hz, opera en un rango entre los 57 Hz y los 63 Hz. Y esta es la forma de tensión de la señal sinusoidal, que está bastante deformada y presenta un contenido armónico del 16.58%. La caracterización de la operación en paralelo se planteó un esquema debido a las condiciones desfavorables de la planta gasolina, en donde se integra un filtro de segundo orden, un FLL, y este FLL lo que hace es darnos la amplitud y la frecuencia y realimenta la frecuencia variable en el filtro. La tarea del filtro es entregarnos la señal fundamental dependiendo de la frecuencia a la que esté operando el sistema. Y pues de esta manera se construye la señal de referencia para los controladores de tensión que fueron explicados anteriormente. Todo este procesamiento de señales ocurre en DSpace más MATLAB Simulink. En esta plataforma fueron desarrollados. Y pues cuando ya tenemos la señal construida de tensión en el condensador, lo que hacemos es calcular la correlación entre la tensión filtrada y la tensión del condensador. Y si esta obtiene un valor cercano a 1, se le envía una señal de disparo a los contactores que fueron dispuestos para el proyecto. Acá se observa el tablero de conexiones, en donde tenemos un barraje de conexión, un relé de estado sólido que recibe la señal de control por parte de la DSpace y se encarga de energizar la bobina del contactor. Acá se tiene el contactor que, después de haber cerrado la bobina de conectará físicamente las dos unidades o las 3 unidades de generación. También se cuenta con una protección termomagnética de sobrecorriente, unos fusibles para las bobinas del contactor, una inductancia de acople que cumple la función de integrar para no conectar de manera directa la planta gasolina a los inversores, y una tapa de sensado para adquirir todas las señales que fueron mostradas. Acá se encuentra la parte del control central, que está compuesta por un tablero de conexión, el segundo inversor que es alimentado con la red, un filtro LCL, la tarjeta DSpace, las señales que provienen del computador que controla el sistema fotovoltaico, una interfaz de control central y el tablero de cargas. Desde esa interfaz de control central se pueden censar todas las variables del sistema, pues algunas variables del sistema, y se pueden enviar señales para modificar el ángulo de los dos
inversores de potencia. Como primera prueba de caracterización, se realizó una operación inversor planta gasolina, en donde en rojo se observa la potencia del inversor y en negro se observa la potencia de la planta gasolina. Al lado izquierdo tenemos el ángulo que fue variado para caracterizar la operación del sistema. Entonces, cuando realizamos la caracterización, podemos observar que el inversor de potencia varía de una manera bastante favorable. Sin embargo, la planta gasolina, ella se deja quitar la carga, pero pues cuando intentamos retornar la carga, ella no responde y hay un momento en que pues físicamente la tensión se apaga, la planta se apaga y se vuelve a encender de manera instantánea y vuelve a la posición de la que inició, y este comportamiento es repetitivo, lo cual es bastante desfavorable para una operación pensando en realizar una gestión de recursos. Posteriormente se realizó la operación entre dos recursos renovables. Cabe mencionar que pues inicialmente se realizó la simulación para observar la estrategia y esta fue presentada en el Congreso Brasileiro de Automática, realizado en Porto Alegre, Brasil, en noviembre del 2020. A nivel de implementación, también se realizó una variación de ángulo para caracterizar el comportamiento del sistema. En esta sí hubo un comportamiento favorable, mostrando que los inversores pueden compartir carga de manera favorable. Posteriormente, se realizó la operación entre los tres generadores, obteniendo los siguientes resultados, en donde se obtuvieron estas gráficas que pues demuestran una condición bastante desfavorable, ya que el sistema no responde de una manera adecuada al realizar variación de ángulo. Ninguno de los tres generadores comparte potencia e incluso en un momento comienzan a tener bastantes oscilaciones. Este tipo de pruebas fueron repetidas en múltiples ocasiones, obteniendo los mismos resultados. Consideramos que este comportamiento se debe ya que se trata de una planta gasolina de bajo costo, el regulador de tensión no es muy adecuado para este tipo de escenarios. Entonces realmente no se pudo plantear una estrategia de gestión basada en métodos numéricos que realizaran un reparto o un despacho de potencia apropiado entre las tres unidades, ya que solo podíamos compartir potencia entre los inversores de potencia. Sin embargo, pues se planteó un escenario de operación compuesto por tres etapas. La primera etapa tenemos la operación individual de cada generador, alimentando una carga de 500 vatios, todos se encuentran, cada uno está operando solo. Y pues a través de los controladores y la estrategia de sincronización propuesta ya tenemos una correlación cercana a 1, que se ha mostrado posteriormente. Posterior a esto se conecta uno de los inversores con la planta gasolina. Después la planta gasolina sale de operación y tenemos una operación en paralelo entre los dos recursos renovables, en donde se realiza una variación de ángulo para mostrar un reparto de potencia entre las unidades de generación y aprovechar de esta manera los recursos renovables. En esta figura tenemos dicho escenario de operación, que está compuesto por las etapas mencionadas anteriormente. La primera etapa, pues, cada unidad asume una potencia similar y se garantiza una correlación bastante cercana a 1. Posterior a esto, se operan en paralelo con la planta con un inversor y también se mantienen las correlaciones de los dos inversores respecto a la planta. Y en la etapa 3 ya pues tenemos una operación inversor-inversor con la planta que no entrega potencia, pero continúa estando encendida, ya que es la referencia de tensión para los dos inversores. Y se puede observar que se tiene una correlación bastante cercana a 1. También se realizó una variación de ángulo, como se había mostrado anteriormente, un reparto de potencia favorable. Y a manera de conclusión podemos mencionar principalmente tres aspectos en donde inicialmente se realizó el diseño de
una microred eléctrica aislada basada en el aprovechamiento de recursos renovables a nivel local, pensando sobre todo en el recurso hídrico a través del generador de inducción autoexcitado, y se validaron las estrategias de control seleccionadas y desarrolladas para este proyecto en un prototipo experimental de laboratorio. Sin embargo, pues cabe destacar que debido a las condiciones desfavorables de la operación, no se pudo realizar a cabalidad pues una gestión de recursos como se tenía pensado inicialmente, pero pues contemplando estas limitaciones técnicas impuestas por los dispositivos físicos, se planteó una estrategia de gestión de recursos que opera de forma centralizada y pues prioriza el uso de energías renovables. Este proyecto obtuvo recursos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander a través del proyecto titulado Control Centralizado para un sistema de generación de energía con potencial aplicación en zonas rurales del departamento de Santander, con el código 2479. Muchas gracias. Bueno, Fabián, muchas gracias a usted por la presentación de su interesante proyecto. Empleó el tiempo que le fue asignado, fueron menos de 30 minutos. Y vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas por parte de los evaluadores. Comenzaremos por el profesor invitado, el profesor externo, que es Eduardo Alirio Mojica Nava de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Eduardo, buenos días. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Saludo especial al profesor Gabriel, que ahorita lo vi por aquí. Qué gusto oírlo. Bien, como ya le había comentado un poco en el documento, me gustaría un poco más la parte del diseño de control. Me parece que, bueno, primero que todo decirle que su trabajo es excelente desde el punto de vista de ingeniería, está muy chévere, o sea, lo que montaron está muy interesante, lo validaron de forma muy correcta, me parece muy bien, o sea, no tengo críticas con respecto a eso. Pero me gustaría ver un poco, porque como el título de la tesis es Control Centralizado, cuenta un poco cómo fue ese diseño de control, cómo tiene en cuenta, ya tiene montados los experimentos, entonces, bueno, llegó la hora de montar ese control, entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué tipo de diseño hizo? ¿Cómo ajustó variables? ¿Hizo pronósticos de demanda? Como un poquito más del detalle de la parte de control, ¿sí? Sí, pues bueno, inicialmente pues lo que se tenía planeado era realizar una estrategia de despacho entre las 3 unidades de generación, pero pues digamos que al adquirir la planta gasolina y montar acá en el laboratorio físicamente el experimento y comenzar a hacer pruebas, pues lamentablemente la planta gasolina pues no se deja operar de una manera favorable y pues no podemos realizar un despacho contemplando las 3 unidades de generación. Entonces, en vista de esto, lo que pues, decidimos hacer fue plantear un escenario controlado desde un solo equipo de un control central que le dé algunas instrucciones al sistema como que cierre interruptores, que abra interruptores y que opere variando el ángulo de los inversores, ¿sí? O sea, como tal, no se pudo realizar un despacho considerando predicción de cargas, considerando algún algoritmo que determine las potencias de referencia, porque pues a fin de cuentas solo pudimos hacer reparto de potencia entre las 2 unidades, entre 2 unidades de generación. Entonces pues al variar una de las 2 unidades, la otra iría a suplir el resto de la potencia. Entonces no habría como, en realidad lo que pudimos hacer fue plantear este escenario acá propuesto y no profundizar en estas temáticas de gestión de recursos. Bueno, pero una pregunta ahí, entonces, por ejemplo, ¿qué criterio utiliza para el reparto de potencia que menciona? Pues, como tal, la idea del proyecto es aprovechar los recursos renovables, entonces, pues, se empleó el uso de, pues, los 2 inversores de potencia, realizan un reparto entre ellos, mostrando que el sistema responde a la gestión de recursos, ¿sí? Sin embargo, pues,
no hubo un escenario de determinación de reparto de potencia, simplemente pues lo que intentamos dejar en evidencia es que el sistema tiene la capacidad de hacer una gestión de recursos, pero pues no una gestión de recursos como tal definida, sino como que se mostró que pues, se puede hacer la gestión de recursos, pero no hay un escenario determinado. Sí, pero no, así como en palabras, ¿cuál es el criterio, digamos? ¿Por qué yo puedo decir el uno o el otro, basado en lo que pueda alimentar? O es que no me queda claro, como se dice repartición o algo así, entonces, como, ¿cuál es el criterio? ¿Qué digo? ¿Basado en qué tomo esa pequeña decisión ahí? Sí, pues digamos, se podría pensar que el escenario, digamos, el inversor en rojo, que es quien va disminuyendo su potencia, podría ser el sistema fotovoltaico, donde pues digamos que a diversas horas del día va a presentar una irradiancia variable y pues el otro recurso podría ir aumentando la capacidad de generación, pues también dependiendo de sus condiciones, ¿no? Entonces pues está como enfocado a esto de que el otro recurso pueda llegar a respaldar al sistema fotovoltaico. Listo, ya más o menos entendí entonces qué era lo que estaba haciendo. Entonces, como para terminar la idea de control, entonces no hay otro algoritmo de control, ¿verdad? O sea, el control de los inversores, el control local que hay allá abajo en cada inversor, es simplemente el que ya viene por defecto, o que hay ahí abajo, qué es lo que ocurre con el control que está ahí en de potencia. Pues el nivel de control cero lo que hace básicamente sería seguir la referencia que el control primario le genera. ¿Sí? El control primario le genera una referencia de tensión y pues el nivel cero a nivel de control son controladores de tipo resonantes que siguen la señal sinusoidal. Pero sí, como tal, pues no hay una estrategia bien definida en el control superior. ¿Sí? Digamos que los controles primarios sí se trabajaron bastante y se desarrolló pues la matemática y todo este tema para operar de una manera adecuada, pero en el terciario pues el secundario fue como el que no se pudo llegar a la operación deseada inicialmente. Listo, no, pero está muy bien. Entonces, usted está haciendo un lazo cerrado, ¿verdad? O sea, cuénteme un poquito, entonces, ¿cómo es ese bajo nivel, ese control que sí desarrolló, que está ahí a bajo nivel? Bueno, voy a poner acá una diapositiva. Digamos que esta es como la estrategia, que sí se trabajó bastante. Y pues lo que se hizo fue, al tener esta referencia de tensión y este ángulo que podemos variar de manera central, se tiene una tensión de referencia construida además por el EPLL, que nos aporta la magnitud de la tensión y la frecuencia del sistema. Y el ángulo vendría ya dada por la variación que estamos haciendo del control central. Estos dos una pregunta un segundo como para entender cómo emulaban el control central. Como no tiene un control central que genere las referencias. No, o sea, como tal, no hubo un control central que nos genere las referencias, sino que eso lo hicimos manual, porque como a fin de cuentas tenemos solo dos unidades de generación, pues si le damos una referencia a uno, el otro lo que va a hacer es acomodarse al resto de la potencia. Para que, o sea, si tenemos dos inversores conectados en paralelo alimentando una carga determinada y le damos una referencia de potencia 1, digamos, nos va a dar el ángulo y él va a establecerle el flujo de potencia que le estamos imponiendo acá. Y pues el otro inversor lo que haría sería ajustarse a la potencia restante. Entonces, por eso fue que no, pues en realidad no se planteó un escenario como de determinación de potencias de referencia, sino que se hizo de manera manual. ¿Sí? Sí, listo, ya entendí. Sigan. Entonces, bueno, entonces el nivel de tensión, ahí vamos. Continúe ahí un poquito. Ya posterior a la referencia de tensión, acá tenemos controladores del tipo resonante,
Y pues este control resonante lo que hace es, digamos, en comparación a controladores como el PI tradicional, el PI genera un desfase entre la señal de referencia y la señal construida. Entonces, este desfase podría generar acá inyección de potencia reactiva, lo cual es indeseable. Entonces, se investigó un poco acerca de los controles resonantes y se determinó que es la mejor opción para este tipo de operaciones. Posteriormente se diseñó y se obtuvo un seguimiento de la tensión de la señal sinusoidal bastante bueno. Y pues, de igual manera se hizo con el control de corriente, con un doble lazo cerrado, para obtener así los pulsos que genera el SPWM para el inversor de potencia. Listo, ya va entendiendo. Bueno, y una última pregunta relacionada con esa forma de reparto manual. ¿Usted la ajustaba? O sea, ¿usted, digamos, hacía pruebas sobre cómo hacer este reparto o simplemente el sistema, no importa el reparto que usted escoja, él funciona bien? Yo entiendo que escoge uno y el otro sigue para mantener el balance. Sí. Pues sí, básicamente hicimos pruebas de caracterización, como pues, yo intenté acá presentar que al realizar la variación de ángulo obteníamos un reparto de potencia, pero no es un reparto de potencia, o sea, digamos que ya tendríamos caracterizada la operación de que para X ángulo tendríamos X reparto de potencia, pero pues no, digamos que no se hizo de manera automática, sino que se dejó así manual, ¿sí? Entonces, esa fue la estrategia que se usó, realizar una variación manual del ángulo y observar la variación de potencia. Pero pues se decidió tal vez no profundizar mucho porque pues teníamos un escenario en el que le damos la referencia a un sistema y el otro va a acomodarse, entonces como que pues tal vez como un trabajo futuro, cuando se logre solucionar el asunto de la planta de gasolina, se pueda ya a partir de estos datos tomar unas decisiones más interesantes para realizar un despacho de potencia mucho más desarrollado, mucho más trabajado. Listo, no, ya voy entendiendo bien qué fue lo que hizo. Bueno, una pregunta final como más relacionada a lo que usted implementó. Entonces, quiero probar algoritmos de primer nivel, de bajo nivel, de segundo, terciario. ¿Ya la infraestructura para que yo pueda hacer eso o todavía hace falta algo entre lo que lograron instalar? Sí, ya está listo. Eso quedó listo. Ahí pues sería como modificar en MATLAB, pero ya el sistema está montado. Se puede montar todo el control sobre el inversor, pues controles diferentes o pues estrategias diferentes. Y pues ya sería como mirar la manera de integrar una tercera fuente para poder hacer un despacho más interesante entre las tres unidades. Pero como tal, la estructura acá en el laboratorio pues ya está montada y quedó funcionando bien. Digamos, está compuesta por esta parte que sería como un inversor. Acá están los motores que pues funcionan bien. Y por el otro lado está el sistema fotovoltaico en la otra mesa. Entonces, es bastante grande en realidad. Y pues todo ya funciona de manera adecuada. Muy bien, muy bien. No, listo, yo no tengo más preguntas. De pronto, si me sale alguna pregunta ahorita escuchando las preguntas del otro, seguiré, pero por el momento no tengo más preguntas. Gracias, Fabián. Vale, muchas gracias, Eduardo. Profesor Eduardo, agradecidos con su intervención. Fabián, a mí me parece oportuno que si puedes enciendas la cámara, porque como estamos realizando una defensa, pues es importante ver al defendido, ¿no? A quien se está defendiendo. Entonces, ¿podríamos hacerlo? O... Es que cuando enciendo la cámara se me bloquea acá. O sea, cuando comparto pantalla se me bloquea acá la opción de compartir video. Entonces bueno, no hay problema. No problema, tranquilo. Bueno, entonces vamos a darle paso a la intervención del evaluador interno, que es el profesor
Juan Manuel Rey López. Profesor Juan Manuel, buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días para todos los asistentes. Bueno, aquí tengo unas preguntitas que quiero hacerle a Fabián, pues para aclarar algunos conceptos que se presentaron, ¿no? Primero, pues partiendo de decir que estuvo muy interesante y muy clara la presentación. La primera pregunta que tengo es sobre el tema del MPPT. Yo entiendo que lo que se propuso en la primera parte, que se caracterizaban los paneles de forma aislada, se caracterizan de forma aislada, se hicieron las primeras pruebas de forma aislada, pero luego lo que se hizo ahí se integró en el experimento de la microred completa. Entonces, en forma aislada lo que se hizo fue modificar un MPPT. Yo entiendo que lo que se hizo fue, existe un algoritmo MPPT, que como su nombre lo indica es, vamos a seguir un punto de máxima potencia para convertirlo en un PPT, que es, vamos a seguir un punto. Ese punto ya no es el de máxima potencia, sino es cualquier otro que a mí me interese seguir al grupo, a los paneles. O sea, básicamente usar la estructura del MPPT para aprovechar esa estructura y hacer pues el control. Bueno, aquí Fabián lo llama nivel 2, ¿no? O sea, el de despacho, yo llamaría terciario, pero bueno, es al final el seguimiento de la potencia. Lo que quería preguntarle sobre eso, si en las pruebas que ustedes hicieron, ese PPT modificado tiene alguna limitación. O sea, si yo, por ejemplo, bajo mucho la potencia, los paneles, ¿hasta dónde son capaces de seguirme mi punto de referencia? Yo supongo que si yo le pido a los paneles por encima de lo que máximo que pueden entregar, pues obviamente ellos no me lo van a dar. No tienen dónde sacar la potencia, dónde extraerla, ¿no? Pero ¿hasta dónde, hasta abajo es la limitación? O sea, ¿qué me puede contar sobre eso para saber un poco? O sea, mi interés es conocer un poco más el desempeño de ese PPT modificado, que además vi que presentaron en un congreso. Sí, bueno, pues principalmente el desempeño de este PPT en las pruebas que se realizaron acá experimentalmente. Digamos que en una condición así, radiancia muy favorable de 1000 vatios metro cuadrado, se pudieron hacer variaciones desde los 200 vatios hasta los 900 vatios, pues, que es lo que tenía ahí en las cargas. Entonces fue como ese rango, o sea, como 150 vatios hasta lo que pueda entregar máximo. Entonces, ese fue como el rango, fue un rango bastante amplio. Pues es amplio, o sea, básicamente sí tenemos como un control. De hecho, bueno, una pregunta, y es si ese algoritmo, si quieres puede poner la imagen en donde está como el esquemita. Sí. Ahí está. Ah, no, el algoritmo usa un MPPT para conocer su límite superior y luego lo modifica hacia abajo si es necesario, pero el rango es grandísimo, desde casi prácticamente cualquier punto. Yo puedo llevar mis paneles a donde sea. O sea que en términos de el seguimiento de la señal de referencia de lo que sería el terciario, no tengo ninguna limitación, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, listo. Eso era algo que quería aclarar porque me pareció interesante. Sí, el rango es bastante amplio en realidad. Sí, ahí digamos, cuando uno aplica una técnica de control de estas, pues está como, de cierta manera, como desaprovechando parcialmente capacidad de lo que me pueden entregar los paneles, ¿no? Porque, digamos, los paneles, cuando yo los llevo al punto de máxima potencia, funcionarían como una fuente de corriente, entregan todo lo que tienen disponible. Cuando yo los hago entregar menos del máximo, pues de cierta manera estoy desaprovechando recursos, pero lo hago, supongo que en función de obtener un punto de operación del despacho que tendrá una motivación superior, como por ejemplo, pues no sé, como pérdidas o otro tipo de cosas, ¿no? Sí, pues la motivación en particular para este proyecto fue como al tener una operación de un sistema aislado sin almacenamiento de energía. Por un lado, pues sin almacenamiento de energía, se tiene planta de respaldo, pero digamos si el consumo energético es bajo y se decide desconectar la planta, o digamos si la planta no se puede apagar, pues van a haber escenarios en donde
el sistema no requiera la máxima potencia, sino que requiera solo una parte de la potencia que entrega el sistema. ¿Sí? Sí, hay una cosa que se me ocurrió ayer en la noche cuando estaba como mirando por última vez la tesis, es que cuando uno entre comillas desaprovecha una parte de la generación del panel, esa parte de potencia podría ser aprovechada para otras funciones. Por ejemplo, eso obviamente no hace parte de la tesis, sino que lo digo como una idea, y es aprovechar esa potencia, por ejemplo, para hacer como respaldo, como soporte a la red. ¿Sí? O sea, a veces eso es lo que uno hace cuando, por ejemplo, la red tiene secuencia negativa, que es que uno dice, tengo una potencia disponible, parte de ella la inyecto en secuencia positiva y parte la inyecto en secuencia negativa para dar soporte a la red. Entonces, este algoritmo podría ser integrado con otro tipo de funciones. Dejo ahí la idea como al aire porque me pareció interesante y se le puede sacar como más chicha más adelante con cosas así. Bueno, eso era sobre este punto. Bueno, ahora quiero hablar sobre el motor de gasolina, que yo creo que fue como el problemilla ahí, ¿no? Que el motor de gasolina es un motor sin un buen control, que al final fue el que jodió que el proyecto, no, o sea, que digamos que la estrategia no funcionara como se esperaba que iba a funcionar, así como bien ideal. La pregunta sería como ¿qué habría que hacer para poder hacer lo que sí se quería hacer? O sea, digamos aquí, a mí me parece muy valioso, y yo se lo he dicho a usted muchas veces, Fabián, que este es un proyecto en el que se tenía una idea en la cabeza, se va a la implementación con todas las dificultades que la implementación supone, y se concluye que no se pudo llegar a lo que se quería porque hay unas condiciones adversas, como por ejemplo este motorcito barato, pero pues que vemos que no tiene una buena señal, la frecuencia es malísima, etcétera. El seguimiento de la frecuencia mágica. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué cree usted que podría hacerse para lograr, aprovechando este motor de bajo presupuesto, y poder lograr por fin ahora sí tener una microred con las 3 plantas, incluyendo moviéndose de sus puntos de P como a discreción de un control centralizado superior? Bueno, pues ahí lo que yo considero es que tocaría, pues no hay otra forma, habría que intervenir el control de la velocidad del motor o la generación de la tensión, porque no creo que haya otra manera. Incluso en un inicio se pensó como realizar un filtrado pasivo de esa señal, pero pues incluso los capacitores que calculamos no los conseguimos así comercialmente. Entonces era como poner una caja llena de condensadores igual de grande a la planta para poder filtrarlo, y generaría pérdidas energéticas muy grandes. Entonces como que no encontramos una alternativa viable para poder, digamos, como sacarle el quite a que la señal esté distorsionada y mejorarla, sino como que al final tuvimos que tomar la decisión de, bueno, mejor estudiamos cómo conectarnos a ella, porque no hay forma de sincronizarnos, porque pues, bueno, y esto, pues, la sincronización también fue parte del proyecto de grado de Natalia Andrea Avendaño. Entonces, en compañía de ella, lo que se hizo fue realizar un estudio de cómo sincronizarnos a esa señal tan deformada, y pues yo pienso que la única opción sería intervenir el control de la máquina, o sea, mirar, básicamente desarmarle y mirar cómo se podría modificar ese control para obtener una señal mucho más apropiada. ¿Será que si se compra un motor más caro, digamos, que no por el hecho de que sea caro, sino porque supone uno que está mejor construido, sí no pasará eso, que digamos, a mí me pasó mucha extrañeza eso, y pues, aprendo sobre ese resultado que fue, se le quita carga al motor, el motor baja, pero luego no se deja subir? ¿Será que con otro motor mejor fabricado, entre comillas, sí podríamos obtener el despacho bueno? Pues sería, pues no hay otra forma de saberlo, comprar y mirar, porque incluso si uno lo piensa, digamos, una planta de respaldo, por lo general, pues ellas operan cuando no está la red, ¿no? Y ellas están como diseñadas para alimentar cierta potencia ya establecida. Entonces, pues no sé si incluso una planta cara pueda realizar digamos que un reparto de potencia con otra unidad, porque a fin de cuentas no es la función de
de una planta de gasolina, ¿no? Pues en realidad no sabría qué sucede, porque pues yo nunca compro dos plantas para ponerlas en paralelo, sino que compraría una para que me supla todo y tal vez una de respaldo, pero tal vez no sea el objetivo de ese sistema, así como operar en paralelo con algo. Listo. Bueno, y una última intervención ahí, comentario sobre el tema del generador de autoexcitado, ¿no? Que me parece muy interesante como las alternativas que se pueden lograr con el generador. Entre más leo, pues no mucho, pero he leído, pero entre más me entero sobre este generador autoexcitado, comparto lo que alguna vez habíamos comentado con el profesor Ricardo, que es lo interesante que puede ser ese tipo de máquina para aplicaciones de baja potencia, como por ejemplo pequeñas centrales hidráulicas, ¿no? Me parece muy interesante. Pero me queda a mí una inquietud sobre ese tema, y es que el generador autoexcitado no da lugar a que hayan muchas cosas como que se le puedan controlar como tal como a la máquina, porque está autoexcitado, ¿sí? Digamos, aquí en ese montaje yo entiendo que el variador de frecuencia modifica el motor, pero para generar escenarios que usted dice, bueno, aquí supongamos que tenemos un motor girando más rápido, entonces con eso usted modifica el escenario, pero no modifica propiamente el control. El control está realmente, y si no entendí mal, es en el controlador de CDC. Entonces significa que se puede tener una máquina que es muy barata, como el generador autoexcitado, pero para poder controlarla necesitamos meterle 3 etapas de electrónica de potencia. Pasarla de AC a DC, luego un controlador de CDC y luego inversor nuevamente para una microred en AC. Entonces la pregunta es hasta dónde ahorramos en una máquina, pero luego esa máquina nos obliga a meterle 3 etapas de electrónica de potencia que podrían, no sé, la pregunta es si eso no saldría más caro que tener una máquina que yo pueda controlar directamente. Sí, pues digamos que en esta etapa de investigación pues se estaba como probando qué tan bueno sería como el comportamiento o pues si se podría operar incluso como generador autoexcitado, porque era algo que estaba en los libros, pero pues digamos que cuando pedimos ayuda en los laboratorios de máquinas y eso, pues nadie nos supo dar razón, nos decían como sí, los libros dicen eso, pero pues nunca lo hemos probado. Entonces, esto fue como aventurarnos y mirar a ver también si funcionaba. Y pues, en términos de costos, pues evidentemente acá a nivel de laboratorio, pues el motor no vale muchísimo menos que lo que valen, digamos, el inversor de potencia o el regulador de CS. Entonces, en términos de costos, pues no sabría, habría que hacer tal vez un análisis más detallado. No sé si al llevarlo, digamos, a una propuesta comercial, se podrían integrar tecnologías ya desarrolladas para los sistemas fotovoltaicos, que ya pues representan no un costo tan alto, para aprovechar recursos hidráulicos también. No sé, sería algo como que se me ocurre en este momento, o pues si se quisiera controlar como la operación del sistema, digamos que nos entregue la potencia que deseamos, porque pues si va a entregar la máxima potencia sería conectarlo a la turbina y que entregue todo lo que pueda, ¿no? O regular el flujo de agua en la turbina. Entonces pues así a nivel comercial, pues de costos, pues habría que analizarlo un poco más a detalle como cada elemento. Listo. Bueno, no, esas eran mis inquietudes. Hay simplemente un comentario final, cosa que pues con Fabián hemos hablado muchas veces. A veces Fabián me comentó, pues tenía dudas o cosas sobre lo que pasaba con la microred y demás, y pues decirle que a mí, digamos, este proyecto de grado me parece muy interesante porque creo que deja un gran aprendizaje para usted y para el grupo. Es cierto que al final no dio exactamente lo que en el plan se tenía en la cabeza que diera, hubo cosas que no funcionaron como se esperaba o como se quería que funcionaran, hubo percances que además fueron súper jodidos de solucionar en plena pandemia y demás, pero yo creo que es uno de esos trabajos en donde se aprende mucho y eso es muy valioso para un estudiante de maestría. Entonces, pues nada, quería mencionarlo porque sí me parece que es uno de esos trabajos que yo siempre voy a recordar porque deja un montón de lecciones, digamos, desde el punto de vista de la implementación y desde el punto de vista de
la resolución de problemas de ingeniería. Entonces, eso es una cosa que quería destacar porque me parece muy importante y muy valioso. Listo, esos eran mis comentarios y mi participación. Vale, muchas gracias, Juan. Profesor Juan Manuel, muchísimas gracias por sus comentarios, sus apreciaciones, sus inquietudes. Me gustaría cederle la palabra en este momento a la profesora María Alejandra Mantilla, quien fue codirectora de este trabajo de investigación de maestría. Y quisiéramos escuchar, profesora, sus comentarios, apreciaciones, y si tiene inquietudes para Fabián también es el momento de realizarlas. Muchas gracias, profe. Bueno, no me uno pues a las felicitaciones que le han dado el profesor Juan Manuel y el profesor Eduardo respecto a que la tesis es bastante completa. Tuvo en cuenta una gran cantidad de componentes, tanto de simulación como experimentales. Se trataron controles, los cuales pues hacerlo funcionar todos al tiempo, por así decirlo, es bastante difícil, y creo que se logró experimentalmente pues un buen desempeño. No todos los resultados esperados, pero se consiguieron resultados bastante interesantes. De pronto responder un poco la pregunta del MPPT, Fabián la enfocó un poco cuando la potencia generada por los paneles era bajita. Quizás el problema ocurre es cuando la potencia que se demanda del sistema fotovoltaico es mayor a la que puede generar. Ahí fue donde se presentaron problemas, porque claramente el algoritmo propuesto lleva al panel a funcionar en el punto de máxima potencia, pero la potencia no es suficiente y pues no se puede sacar de ningún otro lado. Entonces ahí lo que nos ocurría era que se empezaba a descargar el condensador del lado de continua y el sistema perdía controlabilidad. Entonces esa partecita ahí hay que delimitarla muy bien, porque en caso de que se le pide al fotovoltaico mayor potencia a la que en ese momento está generando, pues habría un problema ahí de pérdida de controlabilidad. Para ese lado fue que se presentó el problema, no para cuando la potencia se disminuía. De hecho, el rango pues fue bastante amplio y se consiguieron unos resultados muy buenos. Bueno, a lo largo de la tesis se fueron encontrando múltiples desafíos, se fueron resolviendo. La tensión distorsionada, por ejemplo, la tensión distorsionada del generador diésel, etcétera, y el uso del PLL. Entonces ahí se miraron muchos aspectos interesantes, importantes, que inclusive no solo se trabajan en este tipo de problemas, sino en otros. Y creo que el aprendizaje fue muy bueno y dejó muchas experiencias excelentes para el grupo y para continuar los trabajos, ¿no? Entonces, felicitarlo y muy bien, y ojalá se pueda continuar con estos trabajos. Muchas gracias, profe. Bueno, profesora María, muchísimas gracias por su intervención. Ahora me corresponde el turno, en calidad de director de este trabajo de investigación de maestría, reconocer en Fabián la amplia capacidad de persistencia que tuvo con este trabajo. Recuerdo que la primera vez que hablamos yo le dije, Fabián, pues la propuesta es montar un sistema de generación pequeño pero experimental. Fabián asumió ese reto y pues realmente fue un reto muy serio, muy complejo de resolver. Y no sabíamos que se nos iba a atravesar una situación demasiado compleja, quizás la más compleja que alguien pueda pensar, que es la pandemia, ¿sí? Entonces, reconocer que esos resultados experimentales fueron logrados en pleno confinamiento. De alguna manera la suerte jugó a nuestro favor, porque Fabián vive muy cerca de la sede de Wizguatiguará y eso fue una ventaja. Pero fue quizás la última ventaja, porque tuvimos en contra muchas cosas y la persistencia de Fabián logró que pudiéramos llegar a la culminación de unos objetivos en los tiempos que corresponde y con los recursos que teníamos a disposición, que no eran muchos, ¿sí? Entonces realmente sí es de reconocerlo en este momento cuando estamos observando estos resultados. Fabián mencionó que este proyecto estuvo desarrollado
como parte de un proyecto de investigación financiado por la Vicerrectoría de Investigación, y creo que hizo falta hacer mención también a la colaboración que obtuvimos con los trabajos de grado de Andrés Machuca, de Natalia Avendaño, que sí lo mencionaste brevemente, también de Heiner Quiroga, y los trabajos de Barone y su compañero, que fueron trabajos de grado con los que comenzamos a explorar ideas, explorar algunos métodos y llegar a esas implementaciones que finalmente Fabián pudo armar en una pequeña red con todas las particularidades que nos presentó. Con respecto a los comentarios de los evaluadores, muy al lugar, muy pertinentes. El profesor Eduardo comentaba sobre las estrategias de despacho y desafortunadamente tuvimos algunas limitaciones al momento de implementar esas reglas. Creo que el resultado más interesante para nosotros desde el punto de vista experimental fue reconocer que el cambio de ángulo nos permite obtener ese cambio de potencia y a pesar de que suene sencillo, lo verificamos experimentalmente y con Fabián tuvimos que leer muchas cosas y discutirlas para poder llegar a esa conclusión, precisamente porque se afectaba mucho la estabilidad de la conexión entre fuentes y creo que es un resultado interesante. Ahora, lo hubiéramos podido quizás explorar mejor en simulación, creo que en ese sentido Fabián no lo exploró quizás por limitaciones de tiempo, pero definitivamente en la práctica entendemos que sí hubo muchas limitaciones para poder llegar a esa estrategia y evidentemente se convierte en uno de los trabajos a realizar a continuación. Como complemento a este trabajo, explorar un poco más estrategias de despacho, principalmente para verificarlas desde el punto de vista experimental. Ustedes saben que a nivel teórico y de simulación hay muchas ideas, muchos resultados, pero ya llevarlo a la implementación creo que va a ser un poco más interesante como investigación. De los resultados de los comentarios del profesor Juan Manuel, evidentemente el proyecto quiso proponer una solución que no tuviese la necesidad de utilizar almacenamiento. Esa es una posibilidad, no todos los sistemas tienen almacenamiento y quisimos proponer una solución de ese tipo, pero evidentemente uno de los complementos que debemos realizar a esa red es un sistema de almacenamiento y en ese momento esa energía que no va a ser consumida por la carga, pues evidentemente la podemos desviar a un banco de baterías o algo similar. Evidentemente sí, el generador a gasolina fue algo interesante. Tuvimos conversación permanente con el profesor Jorge Luis Chacón de Ingeniería Mecánica, quien es dentro de la universidad la persona que más conoce estos grupos electrógenos desde el punto de vista mecánico y de combustión. Y no teníamos mucha información y por ende, como Fabián bien lo comentaba, estos resultados experimentales pues fueron el insumo para comprender que efectivamente son sistemas muy poco robustos. Y sí, un sistema de mayores proporciones podría generarnos más estabilidad. De hecho, las plantas diésel, que son los grupos de respaldo de los edificios de la universidad, por ejemplo, tienen unos sistemas de regulación muy interesantes, pero era precisamente ese el reto. Si hablamos de un sistema de bajo costo, ¿cómo lidiar con esas particularidades de la baja calidad del generador, de la alta sensibilidad a los cambios de carga al colocarlo en paralelo con otros generadores? Creo que eso fue interesante y lo podemos seguir explorando más y evidentemente pues tratar de definir si es viable o si definitivamente son de tan mala calidad que no se pueden utilizar en estos esquemas experimentales. Y finalmente, en cuanto al generador autoexcitado, el punto es que para esas potencias bajas, estamos hablando de 1 kilovatio, nosotros intentamos alimentar una carga de 1 kilovatio. Es muy fácil conseguir una máquina de inducción que haga la generación autoexcitada, pero si queremos irnos a una máquina rotor de vanado, por ejemplo, comercialmente no se consiguen. Entonces es un poco de eso, ¿no? Que para bajas potencias quizás no hay mucha tecnología desarrollada y quisimos adaptarla. Entonces sí es interesante el problema, mirar efectivamente si es viable comercialmente una solución basada en esa generación autoexcitada, pero corresponde con el primer paso. ¿Qué nos deja este proyecto? Nos deja una infraestructura de laboratorio para seguir explorando en el grupo Giselle este desarrollo a nivel de prototipo.
Digamos que nosotros no es que hayamos comprado la microred y la estemos explorando, sino que la montamos. Y eso realmente nos deja una infraestructura de laboratorio muy interesante, una primera piedra, digámoslo así, para seguir construyendo. Ahora, yo quisiera preguntarle a Fabián dos cosas rápidas para no demorarnos mucho. Fabián, ¿cuál cree usted, en pocas palabras, que fue el mejor resultado que obtuvo de este proyecto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué fue lo que no le gustó y qué mejoraría? Gracias, Fabián. Vale, profe. Muchas gracias por los comentarios. Pues, digamos que a nivel personal lo que más me gustó fue la etapa de la sincronización. Pues, digamos que a nivel, digamos que en la carrera uno siempre habla de la sincronización y por ahí creo que en una práctica de máquinas eléctricas en la ingeniería pues se realiza, pero pues conectar un inversor a un generador pues para mí fue como lo más interesante, fue lo que más me llamó la atención y pues fue todo un reto poder desarrollar esa estrategia y conectarnos a esa planta que pues en inicio nadie esperaba que tuviese una señal tan distorsionada, incluso cuando la vemos como que no sabíamos qué hacer y pues ya con el tiempo se logró solucionar y pues en lo personal eso fue como lo más gratificante del proyecto, lograr conectarlos. Que no me haya gustado, pues en realidad no podría decir que algo no me gustó, tal vez haber perdido la oportunidad de los viajes en los congresos, pero pues bueno, también fue una buena experiencia hablar con ellos de manera virtual, pero en general fue bastante bueno, me gustó bastante todo el desarrollo y todo el aprendizaje adquirido en estos 2 años. Bueno, Fabián, creo que ya con esto terminamos la primera parte de la discusión. Y bueno, el profesor Gabriel Ordóñez nos escribe en el chat: felicitaciones por el trabajo de investigación, Fabián, me tengo que retirar a clase. Muchas gracias al profesor Gabriel también por habernos dejado ese mensaje. Y quisiera preguntarle a la audiencia que nos acompaña en esta sustentación de Fabián, si alguien quiere realizarle una pregunta a Fabián sobre su trabajo. Bueno, entonces están muy tímidos, parece que no hay preguntas por parte de la audiencia. Entonces, siendo esta la situación, vamos a proceder con una deliberación privada. Entonces yo invito a los profesores Eduardo Alirio y a el profesor Juan Manuel Rey para que pasemos a la sala de deliberación privada, de la cual nos han enviado un link. También quisiera que me acompañara la profesora María Alejandra, que es codirectora y también nos puede ayudar en esa discusión, para que realicemos una deliberación y una vez terminada esa deliberación regresaríamos a esta sala principal para comentarle a Fabián la decisión de la comisión evaluadora. ¿De acuerdo? Entonces les pedimos el favor que nos esperen unos minutos y posteriormente nos encontraremos aquí de vuelta.